Buenas noches, Verónica. Buenas noches. Karen, buenas noches. Buenas noches, profe. Fernanda, buenas noches. José David, buenas noches. Ve, Valentina, no. No se fue el internet, José David. María José. Listo, ya estamos 6 para continuar. ¿Cómo les ha ido esta semana? María José, dinos. ¿Cómo le ha ido esta semana con él? ¿Se ha podido trabajar la guía o no? Tenemos un momento que hay como problema de conexión con dos estudiantes. Los admito, pero les vuelve y se les sale. Podría hablar ahí. José David, buenas Pero, noches. Marisa, profe, buenas noches, ¿cómo está? Ah, bien. ¿Con quién hablo? Porque Profe, ahí aparece José David. sí, porque es que yo soy la mamá de José David, Ah, sí, sino señora. que él en este momento está en una actividad deportiva, entonces no se puede conectar hoy, entonces desde el instituto nos permitieron a nosotros como papás, cuando él Sí. no pueda conectarse, nosotros recibir la clase para luego explicarle todo. Ah, bueno, listo. Entonces, 908 acudieron. ¿Cuál es su nombre? A Mary mí, Correa, la mamá. Mary. Listo, muy bien. Bueno. Pero igual en la guía ya prácticamente la de esta primera lección, profe, ya la está prácticamente terminando. Ah, qué bueno. Sí, ya casi vamos a hacer eso. Vamos a hacer repasito y vamos a hacer introducción al tema siguiente y avisar cómo le fue con la guía. Listo. Entonces, Bueno, listo, ya sé. señor. Bueno, que esté bien. Listo, compartamos la guía. Ujú. Entonces está en lista. Vamos a llamar a lista para verificar la asistencia, los que han entrado. Entonces está Valentina Rodríguez. Ahorita tiene presente. Mm, sí. Ah, Valentina, tú tenías aquí participación de la clase pasada. Muy bien. José David Echeverry, que ya hablé con la mamá. Valentina López. Pero Valentina López, Valentina apenas primera vez que está en clase. Valentina. Presente, profe. Tú es primera vez que estás en clase, porque yo tenía Valentina Román. Aquí Sí, esa es la aparece, primera clase. ah, no, el 908. Listo. Karen Alférez. Presente, profe. 908, listo. Camila Caselles. Presente, profe. Listo. 908, listo. Verón- María Teresa Díaz. María Teresa Díaz no está. Carlos Daza.
Carlos Daza, aquí sí está. Muy bien. María José Suaza. Presente, profe. Listo, María José Suaza. Sigue Verónica Román. Presente, profe. Román, muy bien. Y Juan Esteban Díaz. Juan Esteban Díaz. No, no está Juan Esteban. Listo, entonces ya estamos los que son. Y Harry, esa es la que aparece aquí, es el profe Harry, ¿cierto? No sé. ¿Este es el profesor Harry o quién es HP? Le conecta seguro. No sé. Bueno. Bueno, compañeros, empezamos la clase. Entonces, tenemos acá. Ay, ¿quién faltó? Falto yo, dice acá, Fernanda Lizarazo. Fernanda, mira, yo la miro acá. Qué pena contigo. Sí, señora, ahí está conectada. Fernanda Lizarazo. Muy bien, empieza nueva hoja. Bueno, pero vamos a ver lo siguiente. Esta es la segunda clase conmigo, ¿cierto? Vamos a tener aquí como un repasito porque tenemos dos personas nuevas. Entonces aquí vamos como a retomar los temas que teníamos en cuanto a los conceptos. Vamos a hacerlo rápidamente para que podamos empezar a desarrollar la guía que era el ejercicio que tenían. Entonces, en la primera parte, que es todo lo de materia, en esa primera parte estamos hablando de lo que es, de qué están hechas las cosas, ¿cierto? Que está, cómo se manifiesta, digamos, la materia en nuestro entorno. Entonces habíamos hablado de eh, que la materia es todo cuanto nos rodea, lo habían dicho los compañeros. Perdón, aquí también hay otra persona nueva, Valentina Quiroz, ¿sí? Valentina Quiroz. Gracias, Valentina. Bueno, muy bien. ¿Alguien más nuevo? ¿Alguien falta? ¿Estamos todos? Bueno, entonces aquí, como les estaba diciendo, repasito de la clase pasada, ya que tenemos varios estudiantes nuevos. Entonces hablamos de que la química, como les decía yo la clase pasada, la química es un concepto muy amplio, a veces la gente lo quiere ver muy complicado, pero en realidad todo está hecho de química. Eh, Todos los productos químicos, el jabón, el champú, el bálsamo, el tratamiento, la loción, bueno, la crema, todo lo que usamos es química, ¿cierto? Entonces es química más industrializada. Pero también en nuestro cuerpo tenemos química, tenemos elementos químicos, la bomba de sodio potasio. Tenemos también la química del amor, ¿sí? Tenemos sustancias de enamoramiento, se llama feniletilamina, esa es la química orgánica, ¿sí? Eh, las rocas, las plantas, todo tenemos algo de química. En la cocina, la sal, el azúcar, o sea, los colorantes. Estamos rodeados de química, pero nunca lo vemos de esa forma. Entonces, la materia se divide en dos, en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras ya lo habíamos hablado, como el oro, o sea, cualquier elemento de la tabla periódica y los compuestos. Mientras que las mezclas, pues ya es conjunto de varias sustancias, en las cuales pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Entonces, acá en este ejemplo tenemos una estatua de bronce que nos dice acá que el bronce es una aleación entre cobre y estaño, o sea que aquí hay una mezcla de dos metales. En cambio, la mezcla heterogénea es cuando nosotros a simple vista podemos ver de lo que está constituido. En mezclas
digamos, el término que se usa es fases. Cuando veo una sola cosa, veo una sola fase. Agua con alcohol, yo solo veo una cosa transparente. En cambio, si yo tengo agua con aceite, pues veo dos cosas. Cada cosa se va a llamar fase. Entonces, ¿cuántas fases veo? Dos. ¿Listo? Entonces, es como en resumen lo que habíamos visto. Luego pasamos aquí a los ejemplos y a la explicación de sustancias puras. Aquí está toda la teoría, es con lo que ustedes van a trabajar. En las sustancias puras, como se los dije la vez pasada, ¿sí? Tienen solo un componente. Quiere decir, el elemento oro tiene solo átomos de oro, no hay otra forma allí. Por eso se dice que una sustancia pura es homogénea y de composición uniforme. En cambio, en las mezclas sí podemos decir que está compuesta por dos o más sustancias diferentes. Casi todo lo que nos rodea a nosotros son mezclas. Por ejemplo, el aire de la atmósfera es una mezcla de varios gases. Ahí tenemos que el oxígeno, que el nitrógeno, que el dióxido de carbono, hay muchos. Eh, en la parte de abajito nos están mostrando dos dibujos, una puntilla, un clavo y un vaso con agua. Entonces, en ese caso, la sustancia sería en el clavo el hierro, porque es solo un elemento, o sea que, digamos, es un elemento de la tabla periódica el hierro. En cambio, el vaso tiene dos componentes, lo que es el vidrio y el agua. Entonces, a mí también llamamos, digamos que las mezclas también aquí tocan como sistemas. Más en la parte de abajo vamos a hacer el taller donde ustedes van a tener que completar con esta información, donde nos dice eh, mezclas homogéneas, ¿sí? Vuelvo y lo digo, son las que yo no puedo diferenciar los componentes. Puede haber dos, tres cosas, pero yo solo veo una. En cambio, mezcla heterogénea es donde yo sí puedo observar todos los componentes que tiene una ensalada de fruta, que tiene banano, que tiene manzana, que tiene mm, pera, que tiene la crema de leche, ¿cierto? Bueno, todo lo que tiene. Entonces, en un sistema aerogéneo podemos distinguir sus componentes, pero entonces ya no decimos componentes. Ya en química vamos a cambiar esa palabra componentes por fases. ¿Sí? Tenemos fases. Entonces, si es una ensalada, pues veo entonces de las fases del pan, la fase del tomate, la lechuga, el queso, etc. ¿Sí? Digamos que en una ensalada puede tener hasta 7 fases. Entonces, ahí la palabra componente la cambiamos por fases. Pasamos acá, pues lo está haciendo más rapidito como para ubicar a los nuevos, pero pues ya lo habíamos visto. Por ejemplo, entonces en este caso, el tornillo de hierro, ¿cuántos componentes tiene? ¿Quién me ayuda a los que ya lo habíamos visto? Ahí lo dice. Uno, profe. Correcto, Verónica, uno, porque es un elemento de la tabla periódica, o sea que sus átomos no cambian, son todos iguales, entonces uno. El té con azúcar, ¿será homogéneo o heterogéneo? Pues si no está excedido de azúcar, sería homogéneo, pero si Correcto. tiene mucho azúcar, sería heterogéneo. Muy bien la explicación de la vez pasada, muy bien. Porque en la parte de abajo, si tiene mucho azúcar, muy saturado, de los residuos de azúcar que no se disuelven, los granitos van a ir allá al fondo. En cambio, si está perfecto, en este caso nos dice que es una mezcla homogénea, que arribita, una mezcla, todos estos son mezclas homogéneas. Entonces, en el caso que dice la compañera, es cierto, sería homogéneo si no tiene exceso de azúcar. Muy bien, gracias. El agua pura, H2O, es una sustancia homogénea, ¿sí? Bueno, el vino. El vino sí tiene muchos Homogéneo. homogénea, muy bien. Pero ¿cuántos componentes tiene? Dos, creo. Bueno, puede tener tres también. Puede tener el alcohol, el agua y el jugo de uva, ¿sí? Aunque ya hacen vinos de maracuyá, vinos de muchas cosas, pero en sí, pues el vino tradicional es el de uva. Muy bien. La pimienta es pimienta, solo hay un componente. Y la sal, pues la sal es NaCl, aunque tiene dos elementos, pero solo es un componente. Solo veo una cosa. ¿Listo? Van muy bien. Entonces pasamos acá a los sistemas. Entonces los sistemas pueden ser sustancias puras, en el caso de que vea una sola fase y un solo componente, y el sistema de soluciones donde una sola fase, pero pueden tener varios componentes. Entonces,
como lo decíamos ahora, el agua con con el alcohol. Es una solución. Yo veo una sola cosa, pero ¿cuántos componentes tiene? Dos, ¿cierto? Agua con alcohol. Entonces, ya quedando como un poquito más claro esa partecita, que repasito como es esto, ya entramos a la temática de las soluciones, ¿sí? Esta temática de las soluciones eh, es muy importante porque ya vienen los ejercicios a partir de ahí. Entonces, las soluciones también se conocen con el nombre de disoluciones, ¿sí? Y digamos que es muy importante saber que tiene dos componentes. Uno es el soluto, que siempre va a ser el menor cantidad y es el que se va a disolver, y el solvente es el mayor cantidad y es el que disuelve. Entonces, aquí tenemos sal, sería el soluto, solvente, que ese solvente universal es el agua, nos va a dar como respuesta una solución de agua salada, ¿sí? Si fuera azúcar, lo mismo, azúcar con agua nos daría una solución de agua dulce, ¿cierto? Bueno, y así. Entonces, repasemos. Las sustancias puras, ¿sí? Existen en los seres vivos y se llaman orgánicas. Y las que forman parte del planeta se llaman inorgánicas. Por ejemplo, en la tabla periódica tenemos 118 elementos. La mayoría forman compuestos inorgánicos. Solo el carbono con el hidrógeno en mayor proporción y con algunos elementos como oxígeno, nitrógeno, fósforo, forman en menor proporción compuestos orgánicos, que son los que ustedes van a ver ahorita finalizando después la guía, que es todo lo que tiene que ver con la vida. Todo compuesto orgánico tiene que ver con la vida, o sea, con los seres vivos. La composición de estas sustancias pueden ser simples o compuestas. Entonces acá entramos y miramos y aquí más o menos habíamos quedado. Entonces, las sustancias inorgánicas, ya lo dije, eh, inorgánicas no forman parte de los seres vivos y están constituidas por muchos átomos, por muchos elementos, ¿sí? En general, muchos. Entonces, un ácido, las sustancias inorgánicas se clasifican en ácidos, óxidos, bases o hidróxidos y sales. Esos son los componentes. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, del óxido, del óxido de aluminio, es una inorgánica. Si yo digo, ay, el ácido clorhídrico, es una inorgánica. Si yo digo, ay, el hidróxido de potasio, es inorgánica. Y si digo cloruro de sodio, es una sustancia inorgánica. ¿Cómo sé que es orgánica? Porque hace parte de los seres vivos. Como les dije ahorita, tiene cadenas muy largas de carbono que van unidas a hidrógenos y en menor proporción pueden presentar oxígeno, nitrógeno y fósforo. Entonces, esas sustancias orgánicas, ¿sí? Ya hablamos de los alcanos, los alquenos, los alquinos, las hormonas, las vitaminas, todo eso que hace parte de los seres vivos. Y esto se clasifica entonces en sustancias simples y en sustancias compuestas. Sustancias simples, las que están formadas por un solo tipo de átomo, y sustancias compuestas, pues las que están formadas por diferentes tipos de átomos. Entonces ya tenemos 4 clasificaciones. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas o preguntas, muchachos? ¿No? Bueno. Entonces pasamos aquí al ejemplo. En el ejemplo nos dicen, bueno, la hemoglobina. Ya recordemos que la hemoglobina hace parte de la sangre, ¿cierto? Es una proteína de la sangre que tiene una gran función y esa función es transportar el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, esa será, como es de los seres vivos, hace parte y es necesaria para los seres vivos, y después acordemos que también le da el color rojo a la sangre, es una sustancia orgánica, ¿sí? El carbonato de calcio. Ese carbonato de calcio es muy usado como cuando hacían las tizas para escribir tizas. Esa es inorgánica, porque no es necesaria ni hace parte de un ser vivo. El agua, ¿sí? Es una sustancia compuesta, ¿sí? Porque está formada por varios átomos, ¿sí? Por hidrógeno y por oxígeno. Y la capa de ozono es O3, quiere decir que hay 3 átomos, pero el mismo elemento, que es el oxígeno. Quiere decir que es una sustancia simple, porque todos los átomos son iguales, no cambian, ¿sí? Entonces, si yo digo cloruro de sodio, la sal común, ¿qué dirán ustedes? ¿Es orgánica o es inorgánica?
¿Quién me dice? Cloruro de sodio es la sal común que usamos para salir al manguito verde, a comer bien rico, al aguacatico. Entonces, ¿es orgánica o será inorgánica? La sal. Piensen y me dicen, no importa que se equivoque, pero lo importante es que despejemos la duda. Orgánica. ¿Es orgánica? Dice María José, es orgánica. Inorgánica. Ah, aquí ya hay una polémica. Aquí ya estamos con inorgánica uno y con orgánica otro. Entonces, en ese caso, vamos a despejar la duda. Bueno, nosotros sí, nuestro cuerpo sí tenemos sodio, ¿sí? Y también tenemos cloro, pero ya unido al hidrógeno en el estómago como ácido clorhídrico para descomponer los alimentos. Pero en sí la sal es inorgánica, ¿sí? La sal es inorgánica, ¿listo? Ya como elementos aparte, sodio y aparte cloro, pues sí entendemos nosotros eso, pero realmente la sal es inorgánica, ¿listo? Bueno, entonces, vamos acá. Ya estamos hablando de que los distintos tipos de átomos se representan por medio de símbolos. Ah, bueno, entonces empezamos a hablar de la tabla periódica. Acá es como el inicio a la tabla periódica. Ya sabemos entonces que cada átomo pues tiene un elemento y ese elemento pues es representado con un símbolo, donde la letra mayúscula lo representa, cuando ese símbolo es de una sola letra. Pero no todos los símbolos de los elementos químicos son una sola letra. También hay de dos letras. En ese caso, cuando son dos letras, la primera es en mayúscula y la segunda es en minúscula. ¿Listo? Entonces, aquí ya de aquí en adelante, para la otra semana, compañeros, hay que tener tabla periódica. ¿Sí? Necesito que tengan tabla periódica eh, para poder hacer las actividades. Entonces, digamos acá, creo que esta la hemos alcanzado a hacer. Dados los siguientes sistemas materiales, clasifícalos en homogéneo o heterogéneo. ¿Sí? O sea, si veo una sola cosa, una sola fase, sería homogéneo. Pero si veo muchas fases, sería dos o más fases, sería heterogéneo. Entonces vamos a ver qué me dicen los compañeritos nuevos. A ver, Valentina Quiroz, dime, el agua salada con los trozos de hielo no se ha derretido. El trozo de hielo está ahí. ¿Tú crees que es homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Correcto, muy bien, Valentina. Es heterogéneo. ¿Por qué? Pues porque estoy viendo dos cosas, así sea el mismo elemento, o sea, así sea el mismo compuesto. Una cosa es agua salada porque tiene en la sal, pero el trozo de hielo pues me hace ver dos cosas. Listo. Vamos con Fernanda Lizarazo. Fernanda, agua, aceite y trozos de corcho. ¿Homogéneo o heterogéneo? Fernanda, ya me escribe. Profe, yo creo que es heterogéneo. Heterogéneo, correcto, muy bien. No importa si nos equivocamos, pero antes participar y despejar la duda. Entonces, muy bien, porque el agua lo voy a ver, el aceite tiene una densidad diferente al agua, va a flotar sobre el agua, y además, pues si tengo trozos de corcho, eso también lo voy a ver. Entonces, muy bien, es heterogéneo. Una ensalada de tomate, lechuga, zanahoria rallada. ¿Qué será? A ver, mm, le digo quién. Valentina López. Pues yo creo que es heterogéneo. Muy bien, es heterogéneo porque estoy viendo cada uno de los componentes. Eh, Camila Caselles, un trozo de hierro, ¿será homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Correcto, muy bien, Camila. Homogéneo porque solo estoy viendo una cosa. ¿Listo? Entonces, ve que está facilita esta guía. Bueno, agua con mucho azúcar, lo que decía la compañera ahora, con una parte de azúcar que quedó depositada en el fondo. Esa sí es muy fácil. ¿Sí? ¿Cuál sería?
Homogéneo, Heterogéneo. correcto, heterogéneo. Aire filtrado y seco. Aire filtrado y seco. A ver qué dice María José Suaza. Homogéneo. Correcto, homogéneo. Y un té con azúcar totalmente disuelta. ¿Qué nos dice Verónica Villa? Homogéneo. Homogéneo. Correcto, porque me está especificando que el azúcar todo está disuelto, no hay nada en el fondo. Es muy bien la aclaración que se dio al principio. Listo, entonces ahora sí, vamos con la tareita. Bueno, esa ya la habíamos hecho, ya la habíamos terminado de hacer. Ya los que no son nuevos, pues ya la hacen, ellos la leen y la terminan de hacer. Aquí tenían esta tareita, ¿sí? Hasta ahí hemos quedado. Inventa sistemas materiales que cumplan con las siguientes condiciones. Algo que sea una solución heterogénea de tres fases y dos componentes. ¿Cuál creen ustedes que puede ser? ¿Quién la hizo? O les doy un espaciocito ahí para que piensen un momentico, a ver qué opciones nos dan. Y la otra es una sustancia heterogénea de dos fases y tres componentes. Pensemos a ver, ¿cuál sería? Recuerda que si hay solo dos fases y tres componentes, porque uno se disuelve en alguno de las fases, ¿no? La heterogénea es la más fácil. ¿Quién me la puede decir? Profe, Verónica, bien pueda, Verónica. agua con colorante y azúcar, no disuelta. Agua con colorante y azúcar no disuelto. Ah, bueno, ahí podemos ver si heterogéneo en el fondo va a quedar muy bien. Y si hablamos entonces de tres fases y dos componentes. Tres fases y dos componentes. Profe, no sería el oro. ¿El qué? Perdón, se te cortó. No sería el oro, o sea, el anillo, un anillo. Bueno, un anillo si tiene, digamos, piedritas, esmeraldas, rubíes, de pronto ya habrían dos componentes. Pero si es solito, solito, el oro no es heterogéneo, sino homogéneo, ¿sí? Usted me dice, ah, sí, es que tiene un rubí, tiene una esmeralda, un diamante, y el oro, ah, ya son más componentes. Pero si es orito solo, no. Eso hay que especificar. ¿Listo? Bueno, si tiene las piedritas podría ser, ¿cierto? Bueno, vamos acá entonces a la otra. Ah, mira, acá está. El ejemplo que nos dice también nos sirve para acá. Sistema homogéneo de un solo componente. Una argolla, un anillo, ¿cierto? Que no tenga ninguna piedrita ni nada así. Si fuera un anillito solo así, ¿cierto? Así, Sí, como esto, señora. Sí, sería exacto, así. homogéneo de un solo componente. Listo. Pero cuando ya tiene la piedrita, mira, por ejemplo, este tiene una negrita y dos a los lados, ¿sí? Y el oro Sí, tendría señora. tres componentes, sería diferente. Bueno, entonces esta es la tarea que tenían. De aquí en adelante era la tareita que tenían para que el día que hoy vamos a socializar para mirar a ver cómo nos va, ¿sí? Y dejar, por ejemplo, yo creo que hoy queda terminado para que me lo puedan enviar de aquí al lunes, ¿cierto? Porque yo creo que estamos haciendo todo en clase. Entonces nos dice acá, Juan se puso a jugar en la cocina cuando nadie lo veía y en una cacerola mezcló un poco de harina, puñado de arroz, medio litro de agua, una pizca de sal fina, un chorrito de aceite y dos o tres corchos. Espectacular el sistema material que formó, más allá del lío que también hizo. Entonces nos preguntan, ¿qué tipo de sistema material logró formar tu hermanito? ¿Qué nos dice es Valentina López, ¿cierto? ¿No está? ¿Se nos fue Valentina? Ay, Bueno, profe, no entendí la pregunta. ah, bueno, aquí está, mira. Dice que un niño que se llama Juan se fue a la cocina y se puso a jugar y mezcló harina, arroz, agua, sal, aceite y tres corchos. Le están preguntando qué tipo de material formó
formó el hermanito. ¿Qué formó? ¿Homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Heterogéneo, muy bien, Camila. Entonces, ¿cuántas fases tiene ese sistema? ¿Dos fases? Vamos a mirar a ver. El agua puede disolver a la sal, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ahí vería uno. El aceite que haría parte serían dos. El arroz serían tres. Aunque la harina se puede hervir también con el agua, entonces esa no sería como una fase. Y los corchos serían cuatro. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Entonces, los componentes son todos los que dicen ahí arriba. El arroz, la harina, el agua, la sal, el aceite y los corchos. Esa sería la respuesta de ahí. Luego nos dice, ¿cuáles de los sistemas homogéneos analizados anteriormente son soluciones y cuáles son sustancias puras? Entonces, vamos a ver cuáles son sustancias puras de ahí y cuáles son soluciones. Soluciones cuando tengo un soluto y un solvente. Entonces, por ejemplo, la harina con el agua sería ¿qué? ¿Sería una sustancia pura o una solución? Una solución. Correcto, muy bien, una solución. Si tengo la sal con el agua, sería una Solución. solución también. Pero si tengo el agua con la sal, con el aceite, perdón, el agua con el aceite, ¿qué sería? Una sustancia pura. Bueno, digamos que Cada una. sí, bueno, sí, cada una sería una sustancia pura, sí, porque junta sería una mezcla. ¿Listo? Bueno, entonces acá, aquí, de aquí para acá, sí no habíamos hecho. Esta es la que se supone Profe, qué ustedes iban pena. a, señor, señora, Yo no entiendo la anterior, ¿cuál? ¿Esta? en la que estábamos. Ah, bueno, es que tienes que mirar en los sistemas homogéneos, ¿sí? Y si yo te digo a ti, agua con aceite, eso no es homogéneo, eso es heterogéneo. Entonces aquí solamente tenemos que mirar sistema homogéneo. ¿Qué disuelve a qué? ¿Qué puede unir para ver una sola cosa? Entonces yo puedo disolver la harina con el agua y voy a ver solo como una lechita, ¿cierto? A ver, una sustancia como blanquita. Eso es homogéneo. Si la harina está bien disuelta. Si tengo sal fina, por eso especifica acá, sal fina con agua, también se va a disolver y voy a ver solo una cosa, como si hubiera solo agua, pero realmente tiene sal, solo que yo no la identifico porque si está bien disuelta, no hay residuos en el fondo. Y para que sea homogénea es que solo veo un componente, ¿ya? Solo veo un componente. ¿Ya me entendiste? O vuelvo y te explico. Profe, por favor, qué pena. Bueno, te recordemos, lo que es mezcla homogénea es cuando yo puedo tener agua con alcohol. Yo en un vaso de vidrio veo agua con alcohol, no, yo veo que hay agua, ¿sí? Yo veo que hay agua, pero si yo ya me acerco a leer o yo de pronto lo pruebo, pues voy a identificar que no es solo agua, es agua con alcohol, pero yo solamente estoy viendo una cosa. Esa cosa que yo veo transparente se llama sustancia homogénea, pero lo que yo veo es una sola fase, una sola cosa igual. Pero ahí hay dos componentes. ¿Cuáles son los componentes? Pues el agua y el alcohol. Entonces, aquí me están diciendo que ese niño mezcló un montón de cosas, ¿cierto? Pero me están preguntando, acá arriba, ¿qué material formó él? Él formó una heterogénea porque mezcló un montón de cosas que unas no se disuelven en otras. La sal se disuelve en el agua, la harina se disuelve en el agua, pero el arroz no se disuelve en el agua. El aceite no se disuelve en el agua y los corchos no se disuelven en el agua. Entonces, por eso él aquí formó un material heterogéneo. ¿Cuántas fases? Entonces estábamos analizando. Ah, bueno, entonces el agua con la harina sería una, ¿sí? Y por eso la sal también se puede mezclar con el agua, ahí sería una. El arroz serían dos, el aceite serían tres y los corchos serían cuatro. ¿Cuántas fases usted va a poder de pronto ver? Cuatro. Usted va a ver en el agua cuatro cosas, porque el agua mezcló la harina con la sal. Entonces, ahí, aunque yo vea una cosa, son tres componentes, agua, harina y sal, porque el agua puede disolver esas dos sustancias.
Luego, ¿cuáles son sus componentes? Entonces ya tendría que escribir cada uno de los componentes. Pues la harina, el agua, el arroz, la sal, el aceite y los corchos, porque es todo lo que está hecho. Luego le preguntan, ¿cuáles de los siguientes, de los sistemas homogéneos, cuáles de los homogéneos son soluciones y cuáles sustancias puras? Ahorita le estamos hablando que si el agua disuelve a la harina y veo una sola cosa, ahí entonces tendríamos que es una solución, ¿sí? Ahí también diríamos que si yo hablo de la sal, ¿sí? La sal es un, ¿qué? Es un compuesto y los compuestos son sustancias puras porque tiene sodio y tiene cloro, ¿ya? Entonces, en sí la solución es que yo vea una sola cosa, ¿sí? Que yo vea una sola cosa. Entonces, solamente sería la sal con el agua o la harina con el agua, que son las únicas homogéneas, porque el aceite no se disuelve con el agua instantáneamente, a menos de que usted, bueno, cuando hace el arroz, de resto, no, si usted a simple físico así, en frío, no. Y los corchos, pues tampoco se disuelven, se van a ver ahí dentro de la solución. Entonces, aquí solamente serían dos. El agua con la harina sería una solución, ¿sí? Y sustancia pura, pues sería la sal. ¿Ahora sí entendió, Sí, Valentina? profe, muchas gracias. Bueno, vamos acá, vamos a ver si se entendieron. Entonces, acá nos dicen, marque con una X aquellos sistemas que sean soluciones. Soluciones. Recuerdo, para los que no estuvieron en la clase pasada y para los que también estuvieron, pero pronto no vienen claro. Entonces, solución es la unión de un soluto, que es el menor cantidad y es lo que se disuelve, y ese soluto. Y el solvente es el que disuelve al soluto y está en mayor cantidad. Y el disolvente universal, también se llama, también dicen así disolvente, es el agua, ¿sí? El solvente universal es el agua. ¿Quedó claro? Bueno, y todas esas dos cosas forman una solución o una disolución. Entonces vamos a ver. La A, agua de mar filtrada, sin ningún tipo de sólidos en suspensión. ¿Será solución? ¿Sí o no? No, Por acá dicen que no. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Compañeros, vamos a hacer una cosa. Como ya se va a acabar, nos queda 1 minuto con 48, cuando termine, ustedes vuelven y se conectan. Es que a veces se conectan unos y otros no. No debemos conectarnos todos. Recuerden que ya este módulo, esta guía se acaba hoy y debe quedar muy clara porque me deben mandar la actividad ya terminada lo más pronto posible de aquí al lunes, ¿sí? Para que lo hagan y yo lo pueda revisar. Y empezamos ya con la guía de la semana 2 y con ustedes tengo clase el martes, ¿sí? De 7 a 8. Tengo clase el martes. Entonces, pues para que por favor estén pendientes ahorita que se corte, vuelvan y entren. Listo. Yo me demoro entre una y otra, me demoro 3 minuticos para que aprovechen para ir al baño, tomen agüitas, tiren los piecitos y vuelvan y se conecten. Listo. Bueno, entonces íbamos acá pensando que el agua de mar filtrada, ¿cierto? Que será el agua de mar filtrada, la soda, agua con gotas de vinagre, aceite, mire que dice aceite solo, hierro, madera, bronce, jugo de naranja diluido en agua, cerámica y agua mineral. Entonces, ¿qué tienen que colocar usted ahí? Al frente de cada opción, usted va a colocar una X solamente al que sea solución. Solo al que sea solución, nada más. ¿Listo? Entonces, esperemos que se acabe y entonces empezamos. Ustedes decían, agua de mar filtrada, sin ningún tipo de sólido en suspensión. O sea, usted no ve nada flotando en el agua. ¿Será una solución o no será una solución?